Aleluya, amén. Así que, bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor y yo creo que Dios siempre tiene algo fresco, algo nuevo y Dios nos va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Así que es una alegría poder estar aquí como iglesia eh, y disfrutar, amén, este tiempo en Dios mientras lo alabamos, mientras lo adoramos, sentimos su presencia. Yo sé que a veces el Señor sana a algunos de alguna dolencia, alguna enfermedad y trae refrescamiento a nuestras vidas cuando adoramos al Señor. Amén. Cuando nos conectamos con Él, cuando te conectas y le adoras en espíritu y en verdad, las cosas suceden en nuestra vida. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 8, verso 7. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las transiciones. Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Las Escrituras dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido, será grande. Aleluya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo glorioso. Gracias por tu bendita presencia. Gracias por derramar, Señor, tu espíritu sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Nos disponemos, Señor, en esta hora. Disponemos nuestro corazón para que la semilla incorruptible, Señor, pueda encontrar la buena tierra, germinar, Señor, y producir frutos en nuestras vidas. Llevamos en cautividad todo pensamiento en el nombre de Jesús y toda distracción por el poder de la palabra. Aleluya. Puede sentarse, pero recuerde, no siente la alabanza. Se valen los gloria a Dios, los aleluya. Aleluya. Amén. Sabe que la vida está llena de transiciones y son necesarias e importantes en la vida porque tenemos que transicionar para nosotros poder avanzar, para nosotros poder llegar. La Biblia también lo habla de otra manera. Dice que Él nos lleva de peldaño en peldaño y de escalón en escalón. Vamos subiendo cada vez más, vamos creciendo cada vez más, vamos avanzando cada vez más. Él nos lleva de poco a poco y así es la vida, está llena de transiciones y Dios nos pasa de un estado a otro estado. De un momento estamos, como dice la escritura, en la noche el llanto, pero en la mañana llega la alegría y nunca se sabe, porque lo que uno no entiende muchas de las veces es que Dios, hermano, ha sido tan bueno, que Dios, hermano, nos ha hablado, nos ha dicho, hemos tenido sueños, quizás ha tenido visiones, o Dios nos ha dicho una palabra y nos dice hacia dónde Él nos quiere llevar, hacia dónde nos está llevando. Él nos ha dado esa palabra y vamos hacia allá, vamos hacia un lugar, hacia un destino. Pero sabe que en el camino hay muchas transiciones muchas veces y no sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar, qué va a acontecer. Hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, pero sí sabemos para dónde vamos y a través de esas transiciones vamos también creciendo, madurando, aprendiendo y de cada una de esas transiciones aprendemos algo nuevo. Cada una de esas transiciones nos fortalecemos, cada una de esas cosas entendemos un poco más acerca del lugar que Dios ha dicho que Él nos va a poner, vamos a llegar. Cada vez más estamos aprendiendo y comprendiendo cosas que antes no comprendíamos, que antes no entendíamos, pero todo comienza con algo muy pequeño, no sé, pero cuando la mayoría de nosotros, puedo decir, el porcentaje mayor está en que estamos aquí por el sueño de un papá, de una mamá que soñó que tenía un bebé, que soñó que tenía una niña, que tenía un niño, y fue un sueño y comenzó ese sueño a hacerse realidad y de repente éramos embriones y luego teníamos esa edad de niños chiquitos que no sabemos lo bueno y lo malo, que somos traviesos, hacíamos travesura, pero no entendíamos las travesuras porque los niños todo lo que hacen es jugar
y eso, ellos hacen su travesura y ellos se están jugando, ellos no están haciendo ninguna maldad, ellos no están haciendo ninguna cosa mala, simplemente se están divirtiendo, simplemente están jugando porque es la edad de la inocencia, que no saben del bien y no saben del mal. Pero luego entra esa etapa difícil que tenemos todos, que es la adolescencia, que es donde tenemos muchas veces la falta de identidad. Sufrimos porque de repente pensamos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, y esa es la edad para nosotros poder entrar a la edad adulta, a madurar como personas. Entonces la Biblia habla de muchas transiciones y muchas cosas que pasaron con hombres de Dios que pudieron ir de etapa en etapa o de escalón en escalón, de peldaño en peldaño, y fueron creciendo, pero todo comienza con algo muy pequeño, como algo que no se ve tan visible, y posiblemente en aquellos sueños que Iglesia del Señor nadie los conoce, nadie los sabe, porque quizás muchos de nosotros tienen grandes sueños y nadie lo sabe, pero usted y yo lo saben, aleluya, usted y el Señor lo saben, pues en esa relación que hay con Dios, usted sabe cuáles son esos anhelos, cuáles son esos sueños, pero hay que caminar, hay que correr, hay que avanzar, y en el camino encontramos esas transiciones. Yo quiero tocar un poco antes de llegar al punto donde quiero llegar en esta preciosa tarde, acerca de la historia de José y cómo José, la Biblia dice que su padre lo tuvo en su vejez y dice que lo amaba más que a todos sus hijos, y a causa de esto pues sus hermanos no lo querían, no lo apreciaban, y porque José no solamente lo amaba, sino que le hizo una túnica de colores. Y parece ser que a veces hay gente que viene marcada con algo especial. Aleluya, yo creo que usted viene marcado con algo especial de parte de Dios. Alguien está aquí. Y entonces sus hermanos no tenían ese aprecio para él, a causa de este amor de padre que había sobre él. Era el que había tenido la vejez, era el más tierno, más pequeño. Para José era algo en especial. Y así que José, en su inocencia, aleluya, él tiene varios sueños, y en este sueño la Biblia dice que él soñó con una gavilla, y dice que la gavilla de él estaba en medio de las demás gavillas, y que la gavilla de él se levantaba, y que las gavillas, o sea, de sus hermanos se inclinaban ante él. Y este sueño no cayó bien con sus hermanos, porque ellos dijeron, bueno, vas a gobernar sobre nosotros, vas a reinar sobre nosotros. Y no cayó bien, y no cayó bien con sus hermanos, y ya sus hermanos no lo querían, ya sus hermanos tenían sentimientos encontrados, sentimientos malos hacia José. Y José es inocente, porque José simplemente está emocionado, José está feliz, José quiere compartir esos sueños con alguien. Es como cuando usted tiene un gran sueño en Dios y usted quiere contárselo a todo mundo, y a los primeros que usted le cuenta es a su familia, a los que están más cerca de usted, y usted le cuenta ese sueño, y es bonito soñar bonito. No sé cuántos de ustedes, porque yo soy el primero que cuando tengo un gran sueño, y sobre todo un sueño profético, yo soy bien olvidado, así que yo me lo tengo que estar recordando antes de volverme a dormir otra vez, porque si no se me olvida ese sueño. Y lo primero que quiero hacer es contar ese sueño. Aleluya, porque de verdad son muy bonitos los sueños. Pero la Biblia dice que José vuelve a tener otro sueño, y en este sueño habla acerca del sol y la luna y 11 estrellas más que se inclinan ante él. Y se los cuenta a sus hermanos y se los cuenta a su papá. Y su papá, dice las escrituras, meditaba en esto, pero sus hermanos más lo odiaban. Sus hermanos, dice que hubo envidia en el corazón de ellos, y esto fue lo más difícil para José. Pero José estaba en un tiempo de transición, porque José tenía estos sueños, Dios se los había revelado, Dios se los había dado, porque Dios tenía un propósito con él, y Dios lo iba a llevar a que estos sueños pudiesen tener ese cumplimiento. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. En medio de todo, Dios tiene esos planes. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Dios tiene planes para nuestra vida. Dios tiene planes para José,
Y todo lo que acontezca en la vida de alguien que está dentro de sus propósitos, siempre dice Romanos, será para bien y no para mal. Así que José está en esa transición porque ahora es que va a comenzar la travesía. Ahora es que va a comenzar en el cumplimiento de estos sueños en la vida de José. Pero José, que tiene estos sueños tan hermosos, tan bonitos, tan poderosos, él los ve, pero él no sabe cómo él va a llegar. Él no sabe cómo va a tener cumplimiento, como la mayoría de nosotros que tiene sueños, tiene anhelos, y muchas de las veces no sabemos cómo va a pasar, cómo va a ocurrir. Y a veces en las transiciones suele pasar cosas que nos trae dolor, que nos trae tristeza. Suele pasar cosas que nos hace pasar por las aflicciones, por las angustias. Solemos pasar por situaciones que nos hace pensar que Dios mismo ya se olvidó de nosotros y pareciera que Dios ya no está en el asunto. Pasamos por esas transiciones donde pensamos, ya se terminaron mis sueños, ya se terminaron mis anhelos, ya se terminó todo. Porque en el momento donde José estaba allí esperando, hermano, un movimiento de Dios para él, pasó lo que quizás él nunca pensó que iba a pasar. Ocurrieron cosas que él nunca pensó que iban a ocurrir. Pero en medio de todo, Dios estaba allí. Aleluya, alguien está aquí todavía. Porque hay momentos y transiciones que uno se encuentra con la envidia y uno dice, pero ¿qué es esto? Y usted dice, ¿qué es esto que está pasando, que me está pasando? Y usted dice, pero a veces pasan estas cosas que gente que no ha visto su propósito, gente que está desenfocada y en vez de ver sus propios propósitos, en vez de ver sus propios sueños, está viendo los sueños de otros. Por eso tenemos que estar enfocados hacia dónde es que Dios te está llevando, hacia dónde es que Dios te quiere llevar, hacia dónde, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cuál es el destino donde Dios quiere guiarte, quiere enseñarte. Aleluya, para que no sucedan estas cosas, pero suele pasar en nuestra vida que pasan cosas inesperadas en el trayecto, en el camino. Pasan cosas que no nos esperamos, pasan cosas que no pensamos que nos iba a ocurrir, que no pensamos que nos iba a pasar. Y José estaba pasando por esa etapa donde él no pensó que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo en la vida de José. José tenía la seguridad que se iba a encontrar con el apoyo quizás de sus hermanos, con la confianza de que él estaba con sus hermanos. Él pensaba que quizás le iban a decir, échale ganas, José, porque es que Dios te está revelando esos sueños, es que el Padre te está dando esos sueños, Él te va a llevar hasta allá. Pero resulta que él no recibió palabras de ánimo, él no recibió algo bueno de sus hermanos, sino que lo que recibió fue envidia, lo que recibió fue algo que fue inesperado. ¿Cuántas veces ocurre algo en nuestra vida que nosotros no lo esperamos? Nosotros no esperamos eso, no esperamos que ocurra algo en nuestra vida, no esperamos que nosotros nos encontremos sin apoyo, que nos encontremos sin una mano que nos sea extendida. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en momentos que son momentos que nosotros realmente no esperamos? Lo que esperamos son palabras de ánimo, lo que esperamos son abrazos, son alientos. A veces lo que esperamos es que alguien nos dé y nos diga, dale para adelante, que Dios está contigo. Siempre esperamos algo bueno, pero a veces ocurre algo que nosotros no esperamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra mente concebimos pensamientos que pensamos que las cosas van a ser de una manera, pero Dios no trabaja como nosotros pensamos, como nosotros planificamos. Dios tiene planes en nuestra vida y no es como nosotros pensamos. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios, aleluya, son los correctos y son los que tenemos que abrazar y creer, aleluya, que vamos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien está aquí todavía? Así que lo que estaba pasando con Josué no era un asunto de casualidad, sino que era algo que Dios estaba formando, estaba en construcción, que estaba trabajando. Aleluya. ¿Alguien está aquí todavía? Y es posible que tú te encuentres en un momento que tú no te lo esperabas, no esperabas lo que te está pasando, no esperabas lo que te está ocurriendo. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, es parte del propósito, es parte del plan de Dios. Aleluya.
Dios es el que te está llevando por esos momentos, por esas transiciones que son dolorosas, que quizás te sientes solo, que quizás te sientes sola, pero es Dios el que te está llevando por esa transición. Aleluya, alguien está aquí todavía. Así que la Biblia dice que Jacob envió a su hermano a buscar, envió a José, perdón, a buscar a sus hermanos, quienes se habían ido a pastorear las ovejas. Y la Biblia dice que Jacob le dijo a José que fuese a buscar a sus hermanos, les informara cómo estaba ellos, les informara cómo estaba el rebaño. Así que José salió para Siquén, y mientras él daba vuelta en el campo, la Biblia dice que se encontró a alguien que le dio información. Él pidió información, y la información es que ellos estaban allá por Dotán. Así que él corrió a buscar a sus hermanos, pero mientras él iba a buscar a sus hermanos, dice la Biblia que sus hermanos lo vieron de lejos. Aleluya. Y lo primero que ellos pensaron acerca de los sueños de José. El diablo está, yo quiero decirte que el enemigo, más allá que él quiere buscar tu muerte, le está buscando tu sueño. Porque una persona sin sueño es una persona sin vida. Aleluya. El lenguaje de Dios son los sueños. Si hay algo que nos mantiene con vida, si hay algo que nos mantiene con vitalidad, si hay algo que nos mantiene con fuerza, si hay algo que nos mantiene a nosotros, aleluya, con expectación, con expectantes de lo por venir, aleluya, en nuestra vida, son los sueños que tenemos, aleluya. Los sueños que no vinieron porque comiste mal, los sueños que vinieron porque fue Dios el que los trajo, fue Dios el que los impartió en tu vida, fue Dios, aleluya, el que los depositó en tu espíritu, aleluya, y son sueños de Dios. El enemigo está detrás de tus sueños, el diablo está detrás de tus sueños, aleluya. Entonces la Biblia dice que cuando vieron a José dijeron, allá viene el soñador. Allá viene. Mire, hermano, es que un soñador cae mal. Un soñador no cae bien. Si usted es un soñador, va a caer mal cuando usted comience a contar sus sueños. Porque la gente ya dejó de soñar. Y cuando la gente deja de soñar, ya no quiere que otro sueñe. Cuando la gente deja de soñar, ya no quiere. Alguien está aquí todavía. Así que la Biblia dice que tramaron en contra de José y tramaron su muerte. Aleluya. Tramaron. Ellos quisieron, planificaron, pensaron, hablaron de cómo iban a matar a José. Pero la Biblia dice que a José lo metieron en una cisterna. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Lo metieron en un pozo. Génesis capítulo 37, verso 24. Dice que lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua. Yo creo que fue uno de los momentos más duros de José, porque uno puede estar acostumbrado a recibir algo negativo de alguien que uno quizás no tiene esa familiaridad o no conoce. Pero estamos hablando del núcleo de la familia. Estamos hablando de algo que era su familia, eran sus hermanos. Yo creo que el pozo era un pozo donde se encontró la traición, el abandono. El lugar donde él fue, hermanos, el lugar donde él, como lo dice David en otras palabras. Él lo dice en estas palabras en su experiencia en el Salmo 40, verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y José, la Biblia habla acerca de José en este sentido, porque aunque David está hablando de cómo Dios lo sacó del pozo de la desesperación, porque José estaba en un sentimiento de tristeza, de dolor, de traición, de abandono, pero también de desesperación. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de José, pasar este momento donde él se encontró con la desesperación.
Pero Dios es fiel, aleluya. Y cuando Dios tiene algo para tu vida, y cuando Dios tiene algo para ti, cuando Dios tiene un lugar donde Él va a poner tus pies, aleluya, Él te va a sacar y Él va a enderezar esos pasos y te va a poner sobre la peña, aleluya. Porque los sueños no son nuestros sueños, son los sueños de Dios. Dios va a realizar esos sueños y va a hacer que se cumplan en tu vida, aleluya, como Dios lo estaba haciendo como José. La Biblia dice que lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los amalecitas. Y la Biblia dice que José llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Ahí estaba José, aleluya. Y la Biblia dice que Dios estaba con José y todo lo que José tocaba era prosperado. Y la Biblia dice que Potifar lo puso como mayordomo, aleluya. Yo creo que estaba en uno de los momentos más buenos de José, porque era un momento de prosperidad, era un momento de bendición, era un momento que Dios lo estaba ensanchando, lo estaba promocionando, aleluya. Era un momento donde Dios lo transicionó, aleluya, del pozo de la desesperación, de la cisterna, aleluya, a ser vendido y caminar por el desierto. Pero Dios lo puso en una casa, aleluya, en un lugar de bendición, de estabilidad. ¿Alguien está aquí todavía? Por eso que si estás pasando por tu mejor momento, no te acomodes. ¿Alguien está aquí todavía? A veces uno está pasando, y uno lo dice a veces, estoy pasando por mi mejor momento. Nunca había tenido tanta salud como la tengo hoy. Nunca había tenido, aleluya, mis ahorros como los tengo hoy. Nunca me habían querido como me quieren hoy. Uno pasa esas etapas tan buenas. Son esos momentos de uno dice, wow, Dios me tiene bendecido, aleluya. Y uno anda con esa sonrisa todo el tiempo porque todas las cosas le salen bien. No importa lo que hace, hasta piedras vende si es posible, porque está en un momento, una temporada donde todas las cosas le salen bien. Alguien está aquí todavía. Pero no tenemos que acomodarnos, porque si no es el lugar que tú has soñado, alguien está aquí todavía, si no es lo que Dios te ha revelado, tenemos que saber que tarde que temprano Dios nos va a incomodar, Dios nos va a tener que mover, aleluya. No le eches la culpa al diablo, no le eches la culpa a la gente, no le eches la culpa a nadie. Es Dios el que está provocando ese movimiento, aleluya. No es la mujer de Potifar que llegó allí solamente para tentarlo, para seducirlo, no, es que era Dios el que estaba haciendo ese movimiento, aleluya. Porque José estaba cómodo, José estaba, aleluya, estaba en bendición, José se había acomodado, José estaba feliz. Alguien está aquí todavía. ¿Y quién no iba a estar feliz? Si era el mayordomo, si todo lo que pasaba en esa casa tenía que pasar por la mano de José. Pero no era lo que Dios tenía para él. Muchas veces no somos transicionados hacia el lugar donde Dios nos tiene porque nos acomodamos y nos enojamos cuando Dios nos incomoda en algo. Nos ponemos mal porque Dios nos está moviendo, porque Dios nos está incomodando. Alguien está aquí todavía, le echamos la culpa a todo el mundo y no nos damos cuenta que Dios te está provocando ese movimiento, que Dios te está provocando esa transición, que es Dios el que lo está haciendo, que es Dios que lo está provocando. Aleluya, iglesia del Señor. Y vemos este momento porque José estaba allí en la casa de Potifar. Mire, todo lo que José quería comerse se lo comía. Todo lo que José quería comprarse se lo compraba. Está en un momento que decía, voy para el supermercado y voy a echar toda la carne que yo quiera, aleluya, voy a echar todo lo que yo necesito, voy a la tienda, aleluya, y me voy a comprar toda la ropa que necesito. Estaba en ese momento. Alguien está aquí todavía. Sí, porque hay momentos que usted tiene que decir, solo tengo 120 para la comida. No, solamente me puedo comprar 2 camisetas porque no puedo para más. Alguien está aquí todavía. No, José estaba en la abundancia. Pero Dios estaba transicionando a José. Tú tienes que entender que el momento que estás viviendo, que el lugar como estás el día de hoy, aleluya, es transitorio. No es tu lugar, es transitorio. Lo que está pasando hoy es transitorio. Alguien está aquí todavía. Dile a tu vecino, lo que estoy viviendo yo es transitorio. Dile a tu vecino, lo que estoy viviendo hoy es transitorio.
viene un mejor empleo, viene mi mejor salud, viene mi mejor momento. Aleluya. Entonces José estaba pasando un gran momento, pero Dios tenía una transición más. Aleluya. Y Potifar, hermano, lo envía a la cárcel, pero Dios estaba con José. Lo que tenemos que pensar es que el problema no son las transiciones, sino es si Dios está allí. ¿Alguien está aquí todavía? Lo repito, el problema no son las transiciones, sino si Dios está allí. Porque puede ser que estés pasando un momento malo, pero Dios está en ese momento. Puede ser que estés pasando tu peor momento de tu vida, pero si Dios está allí. ¿Alguien está aquí todavía? Así que José fue trasladado a la cárcel, pero Dios estaba con José y le dio favor con el carcelero, y todo lo que José hacía en la cárcel era prosperado. Aleluya. Y eso es poderoso, porque a veces nos ponemos a pensar el tiempo en que estamos viviendo, las cosas que están pasando, y se nos olvida que el que hace producir la tierra se llama Dios. El que hace que las cosas se multipliquen se llama Dios. El que hace que haya abundancia se llama Dios. No importa el momento, lo que está viviendo, lo que está pasando. Aleluya. Un tiempo que la tierra hubo sequía y hubo hambre, como los tiempos de Abraham. Pero Dios le dijo a Isaac: no te muevas, no subas, no bajes a Egipto. Y en tiempo de sequedad dice que sembró. Hello. Y fue grande la cosecha de Isaac. Porque dependemos. Aleluya. Dependemos de Él. Dependemos de Dios. Hay transiciones, pero son necesarias. Hay transiciones, pero son importantes. Pero más importante es que Dios esté en cada una de ellas. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Y allí la Biblia habla acerca de las cosas que pasaron en la cárcel, porque Dios no lo iba a dejar en la cárcel. A pesar de todo, él estaba bien. Dile a tu vecino: no sé lo que está pasando en tu vida, pero a pesar de todo vas a estar bien. A pesar de todo vas a estar bien. Aunque José no tenía libertad, José estaba bien. Aleluya. Pero en el lugar que menos uno podría pensar, porque uno puede decir en un parque, en un centro comercial, en un lugar de negocios, uno podría pensar que Dios haría algo. Pero en el lugar que menos esperamos, porque es que Dios no depende de lugares ni de circunstancias. Dios no depende de las cosas que nosotros vemos, pensamos o existen. Aleluya. Dios depende de lo que Él tiene ya planificado. Él no está inventando en el camino qué va a hacer contigo. Dios está, aleluya, obrando sobre aquellas cosas que Él ya planificó para tu vida, que Él ya planificó para nuestras vidas. Aleluya. Y en la cárcel, la Biblia dice que llegaron dos individuos. Llegó el copero y llegó el panadero. Y ahí estaba José. Porque cuando Dios está contigo, Dios hace las conexiones. Cuando Dios está contigo, Él se encarga de hacer las conexiones. No importa el lugar donde estamos, no importa el lugar donde tú estés, Dios va a enviar las conexiones allí. Las conexiones divinas te van a llegar. Alguien está aquí todavía. Las conexiones divinas te van a llegar. Porque es Dios el que te está transicionando. No eres tú, es Dios el que está haciendo las transiciones. Es Dios el que está, aleluya. Y a la cárcel llegaron estos hombres. Y la Biblia dice que el copero le contó su sueño. Y dijo que había soñado con 3 sarmientos. Y entonces
bueno, José en resumida le resume su sueño y le dijo que en 3 días iba a ser repuesto una vez más a su puesto. El panadero también le contó su sueño y soñó con 3 cestas de panes y también le reveló el sueño. Le dijo, bueno, en 3 días te cortan la cabeza. Pero el copero se olvidó, aleluya, de presentarle a Faraón a José, el hombre que interpreta los sueños. ¿Alguien está aquí todavía? Pero Dios no depende de los hombres. Dios tiene sus tiempos. Y en el tiempo de Dios, Él se encarga de transicionarte. Por eso que Dios trajo este sueño a Faraón. Nadie podía descifrar, nadie podía revelar lo que estaba hablando Dios a través de estos sueños, excepto aquel, aleluya, al cual había la promesa, el cual había el propósito, excepto aquel a quien Él había llamado para llegar a la cúspide, para llegar a lo alto, excepto aquel al cual Él había ungido para llegar hasta donde Dios quería que Él llegara. ¿Alguien está aquí todavía? Hasta entonces, después de un tiempo, el copero le contó a Faraón lo que había pasado. Porque Faraón había soñado con aquellas vacas gordas, hermosas, aquellas 7 vacas gordas, hermosas, y con aquellas vacas flacas, y las espigas hermosas y las espigas flácidas. ¿Alguien está aquí todavía? Y Dios lo había transicionado y había llegado hasta allí. Porque aquí es donde yo quiero entrar en esta palabra el día de hoy. Aleluya. José había llegado hasta donde había llegado y alcanzó lo que alcanzó. A llegar a la cúspide, a llegar a la cima. El propósito de Dios es que sus hijos al final podamos llegar nosotros a la cúspide, podemos llegar hasta la altura, la que Dios ha hablado, la que Dios ha dicho. Alguien está aquí todavía. Pero todo esto fue a causa de un hombre llamado Jacob. Alguien está aquí. Que un día él se vio en aprietos porque él tenía esa dirección de presentarse delante de su hermano, de regresar una vez más a aquel lugar que había sido llamado su hogar, había sido llamado su casa, en la tierra donde él se crió con su papá, con su hermano, el lugar de él. Pero llega un momento que la Biblia dice que él tuvo que enviar por parte de su familia y la pasó al otro lado porque había algo que Jacob tenía que pasar o experimentar. Y es que cuando él era joven, cuando él estaba soltero, cuando él no tenía responsabilidades, él huyó una vez. El problema es que él ya no estaba soltero, ahora era padre de familia. Alguien está aquí todavía. Porque uno como soltero puede huir y puede correr y puede esconderse. Alguien está aquí. Y puede agarrar para cualquier lugar. Pero no cuando eres padre de familia. Jacob estaba ahora en un tiempo diferente. Ya no está huyendo para la casa de Labán, su tío, sino que ahora sabe que tiene una responsabilidad, que tiene una familia. Y no es fácil ser padre de familia. No es fácil, aleluya, liderar un hogar, caminar o tener un hogar, tener una casa. No es sencillo, no es fácil. Porque la vida no es fácil y hay transiciones difíciles. Pero vemos entonces a Jacob que se queda, dice las escrituras, y él lucha con el ángel de Jehová, o la Biblia dice que peleó con Dios. Dice que peleó toda la noche. Y él le decía, no te suelto si no me bendices. Él estaba teniendo
esta batalla, él estaba teniendo este pleito, estaba peleando con Dios, en otras palabras, dice las escrituras, y ya rayaba el alba. ¿Alguien está aquí todavía? Él no está teniendo esta lucha solamente porque él quiere una bendición. Hay algo más que una bendición. Hay una familia, hay hijos, alguien está aquí todavía, hay generaciones. Algo se estaba peleando en esa noche, algo se estaba librando en esa noche, porque los padres de familia tenemos noches difíciles muchas veces. Los padres de familia libramos muchas veces batallas. Alguien está aquí todavía. Y esa era una de las noches en las cuales Jacob estaba teniendo una gran lucha. Aleluya. Y la Biblia dice que ya rayaba el alba. Y Jacob le decía, no te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. Aleluya. Y la Biblia nos relata y dice que el ángel le dijo que ya no se llamaría Jacob, sino Israel. Él estaba peleando la bendición, porque antes era Jacob el suplantador. Aleluya. Jacob el que robaba. Pero quiero decirle algo, iglesia. Todo cambia cuando uno ya es un padre de familia. Hello. Todo cambia. Las cosas ya no se ven igual cuando uno ya es un padre. Los pensamientos no son igual cuando uno ya es un padre. Nuestras actitudes y nuestras acciones ya no son las mismas cuando ya somos un padre. Todo cambia. Cuando usted ya es papá, todo cambia. Hay cosas que hoy valora que antes no valora. ¿Alguien está aquí? Ahora dice, ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo a mi mamá. Ahora es que entiendo. Ahora es que sé cómo fueron. Ahora sé por qué trataron de cuidar tanto, porque fueron tan protectores, porque alguien está aquí todavía. Ahora entiendo por qué de vez en cuando me daban mis buenas. Ahora entiendo por qué me llamaban tanto la atención. Ahora entiendo, alguien está aquí todavía. Porque hay cosas que solamente se entienden cuando estamos en el lugar. Hay cosas que solamente se comprenden. Por eso que Jacob estaba en esa lucha. Nunca Jacob había tenido una lucha como la que había tenido en esa noche. Nunca había peleado con tanta intensidad que no estaba dispuesto a rendirse. Aunque el día lo agarrara luchando, él iba a estar luchando allí, porque él estaba peleando algo más que la bendición, porque la bendición alcanza, aleluya, no solamente a nuestra vida, alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestro hogar, alcanza nuestras generaciones. Depende de un hombre de Dios, aleluya, que sabe librar sus luchas, que sabe librar sus batallas. Y ahí estaba Jacob, con valentía. Porque los hombres de Dios no huyen, pelean. ¿Alguien está aquí todavía? Los padres no huyen, pelean. Aleluya. Y uno pelea porque en la vida hay muchas transiciones. Hablaba y usted no sabe qué le va a tocar con su familia. Usted no sabe qué le va a tocar con sus hijos. Uno no sabe qué va a acontecer, no sabe qué va a pasar. Uno solamente tiene sueños que un día se van a graduar en la universidad. Uno solamente tiene sueños que un día se van a casar. Uno solamente tiene sueños que un día usted va a estar rodeado de nietos. Usted está soñando cosas grandes con ellos y para ellos usted tiene sueños en Dios, pero usted no sabe lo que va a estar ocurriendo durante ese trayecto. Y todo lo que José había logrado era producto de un hombre que un día en una noche libró una lucha, una batalla. Porque hay cosas que usted no las va a ver como padre, pero van a pasar en sus hijos o van a pasar en sus nietos. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces Jacob está librando esa batalla. Está peleando con el ángel.
porque él sabe que él no puede partir de ese lugar, que él no puede avanzar de ese lugar sin que Dios dijera, aleluya, o determinara que será el día de su bendición. Entonces Dios le cambió su nombre y ya no era Jacob, el suplantador, el que roba, ya no era ese hombre, ahora iba a ser alguien diferente. Alguien está aquí todavía con una responsabilidad, porque si uno tiene que entender que hay muchas cosas que cambian. Antes, como soltero, la gente decía, no, hoy no voy a trabajar porque tranquilo, con pan y café me las arreglo. Pero tiene alguien que está ahí chiquitito, que está diciendo ahí que quiere ir a la Walmart y no le pregunta si usted tiene o no tiene. Él va y quiere agarrar de todo, aleluya, y que pide leche y que pide esto y que pide lo otro, y no está preguntándole si tiene o no tiene. Pero ahora usted, que está enfermo, usted sabe que tiene que estar trabajando. Hello. Y usted sabe que usted se levantó ese día con el pie izquierdo, no tiene ánimo, pero usted sabe que tiene que ir a trabajar. Aleluya, usted sabe que usted se levantó en la mañana y no tiene ganas de orar, pero usted sabe que necesita orar, porque sin la oración usted sabe, aleluya, que usted no va a caminar igual. Las puertas se pueden cerrar, pero la oración las abre. Alguien está aquí todavía, puede tener lucha sobre el día, pero usted sabe que a través de la oración usted puede vencer. Y usted sabe que no puede dejar de orar aunque esté cansado, aunque esté desanimado. Usted sabe que tiene que ir a la oración, porque ahora usted es padre. Cuando uno es padre, todo lo cambia. Uno tiene que volverse valiente, sí o no. Uno tiene que volverse guerrero, sí o no. Uno tiene que levantarse y pelear todas las batallas que vengan, sí o no. No hay opción. Uno sabe que tiene que levantarse. Aleluya. Uno sabe que no tiene opción. Y por eso que Jacob estaba allí peleando toda la noche. Aleluya. Y si le agarraba el día, él también iba a pelear. A Jacob no se iba a detener. El ángel sabía, Dios sabía que él no se iba a detener. Él sabía que estaba delante de alguien. Aleluya. Por eso Dios lo llamó. Has peleado con los hombres y venciste, y has peleado con Dios y has vencido. Aleluya. Eso es un padre que se levanta con valor y que se levanta con valentía. Ese es un padre que no se deja llevar por el desánimo ni por las corrientes. Alguien está aquí todavía. Es alguien que está dispuesto a pelear con tal de ver su familia bendecida. Aleluya, por el Dios de los cielos. Este estaba Jacob. Fue Dios el que le dijo, has peleado con los hombres, porque hermano, uno tiene que pelear las 1000 batallas en el ámbito terrenal, pero uno tiene que pelear las 1000 batallas también en el ámbito espiritual. Porque uno sabe que uno tiene un enemigo que es el enemigo de las almas, es el enemigo de la familia feliz. Alguien está aquí todavía. Si hay algo que el diablo odia, es un matrimonio que está feliz, es que es una familia que está feliz, que es un hogar que está feliz. El diablo lo va a perseguir. Pero cuando hay un hombre que se levanta, que es sacerdote de la casa, aleluya. Cuando hay un hombre que le dice, no, espérame, que yo sé que tú oras, pero aquí el que va a ir a orar y a pelear soy yo. En otras iglesias los hombres mandan a las mujeres a orar. Ese es en otra iglesia, aquí no. Aquí los hombres nos levantamos y peleamos las batallas. Hello. ¿Alguien está aquí todavía? Sí, es que Jacob mandó su esposa, mandó sus hijos y él se paró en la brecha. Él dijo, aquí el que va a pelear soy yo. Aquí el que va a librar esta batalla soy yo. Aleluya. No, Jacob no dijo, no, ve tú, congrégate tú. No, él no dijo, ve tú, ve ora. No, dijo, aquí soy yo el que me levanto. Cuando uno es padre, todo cambia. Uno ve el panorama completo. Uno tiene un panorama más completo. Ya no lo ve como antes, ahora lo ve completo. Ahora ve todo, ahora está viendo todo lo que hay. Y sabe la real responsabilidad que hay. Aleluya. Así que yo felicito a los padres que están peleando esa batalla. Yo felicito a cada padre que está peleando esa guerra. Yo felicito a cada padre, aleluya, que no se ha dejado llevar por el desánimo. Yo felicito a aquellos padres, aleluya, que han levantado guerra, aleluya. Han dicho, en esta casa manda Jehová. A aquellos padres que han dicho, aquí manda Jehová. Aquellos que han dicho, aleluya.